Buenas tardes, profesor Eduardo Islas y compañeros. Pues hoy nos tocó hablar un poco de lo que fue la educación en el Porfiriato. Pues cuenta la historia que por la preocupación por darles educación a todos los mexicanos surgió desde los primeros años del régimen porfirista. La democracia educativa fue una de las metas más importantes, pero la experiencia fue demostrando que alfabetizar a toda la población era prácticamente una utopía. Los mayores triunfos se obtuvieron en la calidad, no en la cantidad. En números relativos fueron más niños a las escuelas, pero el índice de alfabetismo apenas aumentó. El crecimiento no se dio ahí, sino en toda la gama de ideologías y en los debates que transformaron y adoptaron como propia la modernidad en la educación. Podemos decir que la base de la educación actual se gestó en esos años, que van de 1876 a 1910. Se introdujo la pedagogía moderna, se crearon y multiplicaron las escuelas normales, se ofrecieron carreras técnicas a los obreros y la educación superior alcanzó una época de oro. Sin embargo, la obtención de un título no garantizaba ni mayores sueldos ni mejores oportunidades. Pues eso sí es algo que pues tuvo un auge, el porfiriato en la educación. Y en 1867 también se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública. En ella se establecía la educación primaria gratuita y obligatoria. Se excluía del plan de estudios toda enseñanza religiosa y contenía disposiciones para la educación secundaria, entre las cuales destacaba la creación, bajo los principios del positivismo, de la Escuela de Estudios Preparatorios, la cual habría de sentar las bases de la educación profesional. La ley solo regía al Distrito Federal y a los territorios federales, pero ejerció influencia sobre las leyes estatales. También cuenta la historia que los hacendarios, los que tenían dinero, se oponían a que la clase baja se preparara. Igual para que no fuera el despertar del pensamiento humano. Y en 1881, una de las políticas educativas fue la apertura de las escuelas normales para instruir a los maestros. ¿Por qué? Porque llegó un momento que el maestro tenía que ya estar más preparado para poder enseñar más cosas. Ya los niños aprendieron a leer, aprendieron a escribir y tenían que ir a más razonamiento. Dicen que a partir de ahí se expandió una educación primaria moderna, basada en una historia de México desde el punto de vista liberal, que chocaba con la realidad política vivida. La educación preparatoria se fortaleció con la Escuela Nacional Preparatoria y 33 escuelas en los estados. Se crearon sociedades científicas y literarias que se encargaron de una nueva educación superior. Durante el porfiriato, Joaquín Baranda, ministro de Justicia e Instrucción, convocó a dos congresos con los que se reunieron pedagogos, maestros, intelectuales y autoridades. Los resultados de estos congresos contribuyeron a definir un nuevo proyecto gubernamental de educación pública que se consolidó con la promulgación de la Ley de la Instrucción Obligatoria de 1888. Pues vemos que el inicio de la educación, el auge que tuvo aquí en México fue a partir del porfiriato. ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz traía unas ideas juaristas que le gustaron y empezó a promulgar esa educación. Después con Justo Sierra, que venía de Francia, se conocieron y ahí tuvieron este pues muchas ideas que concordaron y de ahí empezaron todo el movimiento de la educación en México. Bueno, compañeros, bueno, maestro, pues es todo en este video y espero que les guste. Gracias de antemano a todos. Buen día.